En esta parte del curso vamos a ver el comportamiento en tiempo real de cada uno de los nuevos campos para formulario que aparecen en HTML5. Quiero nuevamente aclarar que HTML5 no hace ninguna recomendación sobre la forma como estéticamente deben lucir estos campos y le da toda la libertad al navegador de procesar estas piezas de código en la manera más simple y práctica que considere. Por eso, dependiendo la fecha en la que usted ejecute estos ejemplos que vamos a ver a continuación, se encontrará con sutiles o grandes variaciones entre un navegador y otro. He seleccionado a Google Chrome para hacer estas prácticas por estar levemente por encima de Firefox en cuanto a implementación se refiere. Pero aún así, Opera es el navegador que lleva la delantera, al menos en términos de interfase gráfica para estos inputs en HTML5. Les voy a mostrar aquí en esta pestaña, tenemos toda esta serie de campos de un formulario que por el momento no conduce a ninguna parte. De hecho, hay dos formularios en este documento. El primero es la tradicional casilla de búsqueda. Si actualizamos la página, vamos a ver que el cursor o puntero del mouse se va a estar ubicando precisamente en esta casilla. Vamos a hacer el ejemplo y ustedes se dan cuenta que se está ubicando precisamente en esta casilla para comenzar a describir los criterios de búsqueda. Esto, como pueden estar pensando algunos, no ocurre por ser el primero de los campos a completar. Sucede porque ahora todos estos campos vienen con la opción de un atributo de nombre autofocus que le ha sido asignado a este input para el ejemplo. Este mismo atributo es el que puede usar la página google.com para que cuando la accedamos el cursor se ubique directamente en la casilla de búsqueda. Y digo que puede usar Google porque la forma en que esto se solía lograr antes de HTML5 era usando principalmente funciones de código JavaScript asociadas a este campo de texto, que ya no es de texto. Ahora las casillas de búsqueda tienen su propio tipo de campo llamado search. Veamos el código un momento, voy a ir aquí al editor de código, estaría por aquí en la parte superior. Fíjense que les hablaba de dos formularios, este es el primero, aquí empieza, aquí termina. Lo primero que van a notar quienes vienen de HTML4 es este atributo de nombre noValidate. La validación de los campos es prioridad en HTML5, tanto así que ahora tenemos que decirle al navegador que no valide un formulario en particular. ¿Quién iba a pensar creer? Durante años se inventaron cientos de formas y hacks para poder validar un campo y ahora llegamos al punto de tener que decir, esto páselo sin validar, por favor. Las comprobaciones que hace un navegador para determinar si la información ingresada en un formulario es válida o no, aún pueden ser controladas por JavaScript para extenderlas a la medida de cualquier proyecto. Pero veamos su comportamiento básico. Voy a regresar al ejemplo para intentar enviar el formulario vacío a ver qué sucede. Damos clic en enviar. Y al dar clic, vean que se está ejecutando la acción que está representada por este signo aquí en la parte superior. En la URL del campo es este signo de numeral que se ha colocado después del enviar. Fíjense, buscar, enviar, igual enviar y el signo numeral. Ahora, regresemos al código. Retiremos el atributo noValidate. Guardemos cambios. Refresquemos. Intentemos nuevamente procesar el formulario, clic en enviar. Y tenemos esta elegante advertencia que nos recuerda ingresar algún tipo de información en el campo. Y lo mejor de todo, sin una gota de JavaScript, sin una sola propiedad de CSS. Esto es realmente considerado con los diseñadores web. Regresemos al código para seguir analizando su comportamiento. Vemos que el tipo de input es completamente nuevo, se llama search.
Y esto le dice al navegador que es una casilla de búsqueda y que si en algo puede ayudar al usuario, pues bienvenido sea. Chrome tiene un comportamiento práctico para el input tipo search. Vamos al navegador a observarlo. Escribamos en esta casilla ejemplo y vean cómo tan pronto que empiezo a escribir aparece un símbolo en forma de X para resetear el campo aquí en la parte derecha. Esto no puede parecer la gran cosa, pero hacerlo por nuestra cuenta nos quitaría tiempo valioso de trabajo. Esta, repito, es la forma como Chrome se sintoniza con los campos tipo Search. Otros navegadores pudieran o no ofrecer lo mismo o algo mejor. Vamos de nuevo al código. Hay un atributo de nombre required que ha sido aplicado a este campo y el valor entre las comillas es opcional. Pudiéramos simplemente declararlo por su nombre. Este atributo es el responsable de la validación que ocurre cuando presionamos el botón de enviar. Si no está presente, no hay validación, así de simple. Vemos al final escrito el primero de los atributos que resaltábamos en el ejemplo, para que cuando cargue la página el cursor se ubique sobre él. Solo se puede indicar para un único campo, porque el puntero pues, no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Vamos al navegador para ver los siguientes campos. Tenemos enunciado aquí el nombre, nada nuevo está aquí, pero la información que aparece en la casilla sí está soportada nativamente por el navegador. Justo cuando vamos a empezar a escribir, desaparece esta instrucción, ¿se fijan? O recomendación, y ya tenemos la casilla en blanco para completarla. Si finalmente decidimos dejarla en blanco, vuelve a aparecer la recomendación. Cada vez que necesitaba hacer exactamente lo mismo para mis formularios, tenía que buscar, copiar y pegar el código JavaScript que hacía la magia y tener bastante cuidado con los IDs de los campos. Ahora todo se resume en un atributo de nombre placeholder. Vamos al código para verlo. Ya estamos aquí en este segundo formulario, revisando el input de tipo texto, acá. Noten cómo también es un campo obligatorio, aquí está required, y aquí al final está el atributo especial, placeholder, y entre las comillas pasamos el valor que se encuentra el usuario antes de interactuar con el campo. Pues vamos al navegador para seguir en orden con la siguiente casilla, que es para el email. Durante años ha sido de entre todas las que contiene la información más importante para un contacto desde Internet, y es inadmisible no crear alguna forma de comprobación, por lo menos para que por accidente el usuario no olvide comprobar este campo. HTML5 le ha dado su propio espacio a la recepción de correos, creando un nuevo campo de nombre, adivinen, email, para que el navegador compruebe que se está enviando un correo en el formato estándar, es decir, una dirección compuesta por caracteres válidos, el símbolo arroba, un dominio y una extensión. Y por supuesto, si lo marcamos como campo requerido, que en el 100% de casos debemos hacerlo, para que no se envíe vacío. Veamos el código. A destacar el tipo de input, que es email, y como les mencionaba, es obligatorio, por lo menos así lo hemos especificado. Más adelante vamos a ver otras técnicas de validación y comprobación de este tipo de campos. Nuevamente, desde el navegador, tenemos un campo que es muy común ver en sitios como blogs, en el apartado para comentarios y es el espacio para una dirección de internet. En HTML5 tenemos un input del tipo URL que le permite al navegador esperar algún tipo de dirección en el formato adecuado. Más adelante vamos a ver un poco más de estas condiciones de validación. Veamos en el código cómo declarar este campo. Esencialmente todo lo que hay que hacer, estamos acá,
es indicar que el tipo de input es URL. Otro input que se estrena con HTML5 es el de teléfono, que se declara con la abreviación TEL, que es muy usado en aplicaciones hechas en HTML5 para móviles y tablets. Veamos el siguiente campo en el navegador, que está titulado como edad. Cuando a uno le preguntan por los años, lo único que se espera es un valor numérico. Y esa es precisamente una opción que tenemos en HTML5 a la hora de declarar un input haciéndolo del tipo number. Intentemos colocar caracteres que no sean números en este campo. Vean cómo permite el ingreso de los caracteres, pero al abandonar el campo, nuevamente corrige y deja solamente los números. Aparentemente es permitido, pero nuevamente pues al instante estos caracteres extraños son borrados de forma automática. Esta misma comprobación no sucede en este momento en Firefox. Un conjunto de parámetros que podemos pasar al interior de este campo son un valor mínimo y uno máximo, así como un valor actual. Este campo presentado en Chrome aparece con unas flechitas para aumentar o disminuir el número, pero si voy por debajo de los 18, vamos a oprimir la flecha hacia abajo, simplemente no puedo, por lo menos en la forma en la que estoy interactuando con el campo. Veamos el código y el porqué de esto. Fíjense que el tipo de input es number. Tenemos adicionalmente un parámetro declarado como min y uno máximo que se declara como max. Pero al final vemos uno que no hemos mencionado y es step, que permite graduar el intervalo en el que avanzan los saltos. Por eso aumentábamos o disminuíamos de uno en uno. El siguiente tipo de input lo he visto con mucha frecuencia en dispositivos móviles con soporte touch. Su nombre es range y veamos su comportamiento básico en el browser. Aparece aquí bajo estrato, que es un nombre genérico que se le dio a este campo. Y su interfase, por lo menos en Chrome, es lo que conocemos como un deslizador. ¿Se fijan? Está configurado con un valor mínimo de 0 y un máximo de 7. Pueden ver también que avanza a intervalos de uno en uno, condiciones que ya aprendimos a declarar en el ejemplo anterior. Sin embargo, este número que ustedes ven variable dependiendo de la posición del deslizador se está actualizando dinámicamente gracias a JavaScript. Sí, pues he hecho un poquito de trampa, por llamarle de algún modo, pero no es mi culpa que el navegador no genere esta actualización de forma automática. Permítame, les cuento a grandes rasgos cómo se está logrando esto. Vamos al editor. Y fíjense que aquí sobre esta línea vemos un espacio vacío envuelto en un span. Ese span tiene un ID bautizado como valor. A ese ID apuntamos luego en JavaScript, en un script que tengo por aquí en la parte superior, con una función, acá está, para que actualice dinámicamente el espacio. Bueno, el siguiente campo es bien interesante y les voy a demostrar por qué. Vamos al navegador. Aquí aparece como zona. A simple vista es un input tipo texto, pero tiene un atributo especial de nombre list que ha sido bautizado aquí con el ID de zonas. Esta lista la describimos una línea más abajo y la declaramos dentro de las etiquetas data list. Le voy a mostrar aquí en el código. Acá está. Vean el atributo especial de nombre list que tiene como ID zonas. Esas zonas las estamos declarando dentro de data list con estas cuatro opciones que se encierran dentro de estas etiquetas de option value. Tenemos 5 para este ejemplo y veamos ahora sí el comportamiento en el navegador.
Les recuerdo que estamos aquí en la casilla zona y personalmente cuando uno se encuentra un espacio en blanco que dice zona, uno podría no tener ni idea de qué escribir, pero al interactuar con el campo vamos a ver algunas sugerencias listadas en el mismo orden que tenemos en Data List. Podemos empezar a escribir las primeras letras de una de las posibles opciones. Vamos aquí, por ejemplo, centro. Y aparece la opción de autocompletar basado en esas opciones que van dentro de DataList. Es muy útil, es extremadamente fácil de lograr. Ahora, el siguiente campo es bien particular y nunca pensé encontrármelo en ninguna versión de HTML. Veamos de qué se trata. Es un selector de color, el cual ha cargado con un valor por defecto que hemos configurado en el atributo value de esta propiedad. Encontrémoslo en el código. Debe estar por acá. Es este. Y le estamos pasando un valor por defecto en nomenclatura hexadecimal que aparece aquí al final con una serie de ceros representando el color negro, que era el que veíamos en el formulario. Lo llamativo es que el user puede cambiar este color fácilmente escogiendo entre millones de tonos en la rueda de color. Veamos, al dar clic sobre él, aparece esta opción y tenemos la oportunidad de cambiar el color nuevamente entre muchísimas opciones. Intentemos con otro tono y ven cómo se va actualizando ese campo. Todas estas funciones de la ventana de diálogo son propias de cada navegador. Aquí tenemos la oportunidad de hasta definir colores personalizados. Es posible que cuando recolectemos los datos de este campo nos aparezcan en formato RGB. El comportamiento del próximo campo ya se venía observando de varios años atrás con la ayuda de JavaScript. Miles de sitios, entre ellos los dedicados a reservas de hoteles, de vuelos, etcétera, le ofrecían al usuario la opción de escoger una fecha en una interfaz de gráfica bastante agradable, tipo calendario, que era soportado en JavaScript. Ahora, lentamente los navegadores modernos empiezan a dar soporte nativo a algo muy similar, por no decir igual, al momento de seleccionar una fecha. Al dar clic en la casilla, vemos algo a lo que ya estábamos acostumbrados, solo que ahora el soporte lo está garantizando enteramente el navegador. Encontramos un valor por defecto que, al igual que los anteriores, se configuran con el atributo value al interior del input. Pero fíjense que aunque quiera, no puedo seleccionar un año anterior al 2013, ni tampoco pasar del 2014. Vamos a intentar, ¿se fijan? Se deshabilitan de una vez los controles para avanzar en los años. Este tipo de control lo tenemos también gracias a los atributos mínimos y máximos que acompañan este campo. Veamos el código. Están por acá. La fecha. Encontramos que el nombre para este tipo de input es date y que admite valores mínimos y máximos. Importante configurar los valores en este formato año, mes, día. De aquí en adelante encontramos un grupo de inputs para día y hora que declaramos como datetime, es decir, una fecha y una hora estándar UTC. Este otro es para fecha y hora local, datetime local. Y luego viene un campo de tipo month, tipo mes. Y le sigue un input tipo week para definir una semana del año. Estas semanas se declaran con el año y el número de la semana de 1 a 52, anteponiendo la letra W. Bueno, por fin
Terminamos. Se me olvidaba aquí el campo time, que es simplemente para especificar una hora. Veamos aquí en el navegador. Se fijan, una hora, 8:40. Tenemos mes, tenemos semana. Bueno, por fin terminamos. Un poco larga esta lección, pero de igual forma bastante relevante para entender el poder y control que tenemos con los formularios en HTML5. Ya venimos con más de formularios en la siguiente lección. Esto apenas comienza a ponerse interesante.